Universidad Católica de Cuenca, carrera de Enfermería. Buenas tardes, docente bióloga Yasmín Salazar. A continuación, mi grupo y yo presentaremos mitosis y su ciclo celular. Mitosis. En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Este proceso consiste en el reparto equitativo del material hereditario ADN característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos cariocinesis, seguido de otro proceso independiente de la mitosis, el cual consiste en la separación del citoplasma, citocinesis, para formar dos células hijas. Cariocinesis es la división del núcleo celular. Consiste en la primera fase de la mitosis, que es el proceso por el cual el material genético de una célula madre se contribuye de una manera idéntica entre dos células hijas. Fases del ciclo celular. La división de las células eucariotas es parte de un ciclo vital continuo. El ciclo celular es una secuencia regular respectiva de crecimiento y división celular, que comprende 4 fases sucesivas: G1, S, G2 y M. La G1, aquí la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos. La S duplica el ADN y proteínas ácidas. La G2 se empieza a prepararse para la división. Los cromosomas comienzan a contraerse y se separan los dos juegos cromostáticos. La mitosis es una fase relativamente corta en comparación con la duración de la interfase. La interfase es la fase del ciclo celular en la cual una célula típica pasa la mayor parte de su vida. En esta fase la célula copia su ADN en preparación para la mitosis. La interfase también es la vida diaria o fase metabólica de la célula, en el cual la célula obtiene nutrientes y los metaboliza, crece y lee su ADN realizando otras funciones celulares normales. La mayoría de las células eucariotas pasan en mayor parte de su tiempo en la interfase, preparándose para la mitosis y la meiosis. Profase. La división de una célula puede producirse por meiosis o mitosis. La primera etapa de ambos procesos recibe el nombre de profase, ya que en esta fase el contenido genético existente se condensa y comienza a formarse el uso acromático. Durante la profase se desarrollan una serie de modificaciones que hace la división celular. Los cromosomas se engrosan y se acortan. La envoltura del núcleo se divide y los nucleolos se reparten en el citoplasma, convirtiéndose en ribosomas. La profase también implica la desintegración de la membrana celular y la fijación de los cromosomas en el uso acromático a través del centrómero. Metafase. En la metafase los cromosomas se sitúan en la parte central de la célula, formando una línea. Este se le conoce como la placa ecuatorial. En esta etapa de la mitosis celular, el ADN se encuentra en forma de cromosoma y cada uno de ellos está compuesto por dos cromáticas que están dispersas en el citoplasma de la célula. Paralelamente, los centriolos se encuentran en los lados opuestos de la célula y es a partir de estas estructuras cuando se forma el uso mitótico. La telofase. Telofase es la cuarta y última fase de la mitosis y de la meiosis. Es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase. Es decir, todo vuelve al principio y se repite el proceso.
Los cromosomas constituidos por solamente una cromatida terminan su ascensión a los polos de la célula. Se empiezan a formar la membrana nuclear y el ADN se desarrolla. Por lo tanto, obtenemos cromatina y vuelve a aparecer el nucleolo. Desaparecen las fibras del uso mitótico, el citoplasma se empieza a invaginar y todos los orgánulos celulares ya se han duplicado. La citocinesis es la última fase del ciclo celular. Durante la citocinesis, el citoplasma de la célula y de los orgánulos que contiene se dividen en dos fracciones que darán lugar a dos nuevas células. La citocinosis tiene lugar una vez finalizada la telafase de la división celular, una vez finalizada el proceso de distribución del ADN en dos bloques. La célula debe dividir el citoplasma y su contenido, de manera que estas partes queden encerradas dentro de una membrana plasmática. En el caso de las células vegetales y de los hongos rodeadas de pared celular. La citocinesis tiene lugar de forma distinta en la célula eucariota, animal y vegetal. Sus fúngicas de los hongos. La forma en que se produzca la división del citoplasma vendrá determinada por la presencia o no de una pared celular rodeando la membrana plasmática. Ya que es un proceso independiente que se inicia simultáneamente en la telafase. Es un proceso necesario para completar la división celular, generando un surco de escisión que contiene un anillo contráctil de actina en el lugar donde estuvo la placa metafásica. Estrangulado el citoplasma y aislado así los dos nuevos núcleos en dos células hijas. Al final del proceso, cada célula hija tiene una copia completa del genoma de la célula original. El final de la citocinesis marca el final de la fase M. Gracias.